hermano David, Señor. Gracias te doy por el tiempo que tenemos como hermanos en Cristo, hermanos en la fe, Señor. Te doy gracias en esta noche por cada uno de mis hermanos que está acá presente, también por nuestro hermano David que está desde Estados Unidos. Señor, gracias, Padre, porque nos permites comunicarnos y proclamarte y declararte como nuestro único Señor y nuestro único Dios. Permite que puedan llegar los demás hermanos, por alguna razón, Señor, han retrasado su llegada, pero yo sé que tú eres soberano y que tú sabes por qué, Señor, están sucediendo así las cosas. Los bendecimos también en esta hora y bendecimos este tiempo en tu nombre. Amén. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das ante ti por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por el perdón de nuestros pecados y la comunión de tu Santo Espíritu. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de aprender de ti y pedimos, Señor, que seas nuestro maestro, nuestro instructor. Danos a conocer a tu amado Hijo Jesús. Déjanos crecer en santidad, que podamos honrarte en esta era y que seas honrado y alabado por las eras venideras. Te pido por tu dirección, te pido que estés con nosotros en la tecnología también, que todo pueda ser útil y servir correctamente, pero sobre todo que nos instruyas en nuestro corazón. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Did you want me to start now, brother? Yeah, that'd be great. Ya llegó Emiliano, le presento a David, el pastor David. Emiliano es hermano de Lalo. Okay. También. Okay. Qué bien, pues mucho gusto a cada uno de ustedes. Como le dijo el pastor Natán, nos conocimos ya. No soy bueno con el tiempo, Natán. Son, yo creo, 3 años o más, ¿no? ¿Verdad? Sí, han de ser por lo menos 3 años ahora, sino un poco más. Y desde que nos conocimos, en verdad que yo he disfrutado mucho su amistad. He visto que ama al Señor y ama las Escrituras que testifican de nuestro Señor, y eso nos ha ligado mucho. Le doy gracias a usted también por permitirme compartir con ustedes. Y no sé, Natán, si le pudiste mencionar un poco de cómo este tema pues me conecta a mí en cuestión de la congregación donde yo estuve. ¿Sí le pudiste comunicar un poco de eso también? No les mencioné detalles específicos, no creo, solo que pues básicamente que había más que nada pensado en ti por lo mismo que acabas de decir, ¿no? Tienes un amor por las Escrituras, un deseo de entender lo que realmente dice el texto bíblico, no poner nuestras propias ideas ahí, sino ser fieles al texto, aun si nos cuesta, aun si va en contra de la corriente popular, aún dentro de la iglesia. Y entonces les comenté que sí también tenías un testimonio relacionado con este tema, pero no en detalle no les dije nada en cuanto a la historia. Muy bien. Pues, Sí. con eso en mente, entonces le comparto nomás un poco, pero tiene que ver ligado con la pregunta que tenemos en la pantalla. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Ok, entonces la pregunta que tengo ahí es que se puede hacer de diferentes maneras, pero esta es una manera de hacer la pregunta. Si la Biblia enseña que la mujer puede ejercer el oficio o tomar la responsabilidad bíblica de ser un pastor. También el pastor, hay sinónimos en las Escrituras como anciano o obispo. Y cuando use la palabra pastor, anciano o obispo, los voy a usar como sinónimos, aunque cada uno resalta una área del ministerio pastoral, pero en el Nuevo Testamento esos se usan para referirse a ese mismo oficio.
Nuestra congregación ya tiene 19 años y si Dios permite va a cumplir 20, ya vamos a entrar al 20. Y yo he estado pastoreando los últimos, ya estoy pegando los 9 años. Y la congregación inició con una mujer muy piadosa que amaba y ama a Jesucristo, y junto con su esposo. Y en ese contexto ella era la predicadora primordial. Ambos se les dio el título de pastor y ella era la que estaba en los púlpitos los domingos. Entonces, de ahí viene nuestra congregación. Nosotros, como vamos a hablar hoy, y voy a compartir yo creo un poco más y más mientras vamos por este tema, pero hoy no guardamos esa postura cual teníamos al principio. Y no estoy diciendo que ella no es creyente en ninguna manera. Es más, el Señor Jesucristo, en su soberanía y su sabiduría, me trajo a sus pies por medio de ese ministerio. Así que esa es una sierva que amo mucho, la respeto mucho, y ella ya ha fallecido y está en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que la guardo en alta estima a ella, en verdad. Y tal vez eso va a surgir con preguntas y ojalá que por medio de este corto tiempo juntos podamos contestar algunas de ellas. ¿Okay? Nathan, ¿regularmente dejas que hagan preguntas por medio del curso o cómo lo manejas usted? Sí, típicamente Okay. Está bien si ellos tienen, pues, por lo general, no hacen muchas preguntas durante, pero luego pauso y les digo, ¿alguien duda, alguna pregunta? Y si Okay. no es muy noche, sí se atreven a hacer preguntas. Ok. Si es muy noche, pues ya a veces les da miedo porque no saben cuánto tiempo voy a alargar con la respuesta. Oh, ok, muy bien, muy bien. Pues siéntanse libre entonces, de hacer una pregunta. No le puedo garantizar que tendrá la respuesta, pero a lo mejor Natán la tiene o tal vez la podemos buscar, ¿verdad? O le preguntamos al Señor cuando lo veamos, si no hay una contestación hoy. Pero siéntanse libre de eso. Y de todo, creo que sería bueno que les dijera antemano que tengo una costumbre que después del tiempo que comparta con ustedes o cualquiera, nuestra congregación, en cualquier clase, tengo la costumbre que después de la clase sí me gusta hacer la pregunta a cada persona, a cada discípulo de Jesús, que resalte una cosa, un pensamiento o algo que le llamó la atención, algo que el Señor le está ministrando por medio del estudio de la palabra. Así que si se anima, obviamente es una petición, al final de nuestro tiempo juntos, sí me gustaría escuchar por lo menos una de esas cosas para que yo aprenda de usted también. Es mi deseo también aprender de usted y tenga eso en mente, no se asuste al final, yo tómelo como una oportunidad donde yo pueda aprender también de usted. Tenga eso en mente. Y con eso vamos a buscar un poco eso. Hay mucho que se puede decir, pero en el tiempo que se me ha dado, vamos a intentar de cubrir un poco de eso, que es lo que la Biblia enseña cerca de este ministerio y oficio de pastor, anciano y obispo, y si la Biblia enseña que una dama, una mujer puede ejercer esto y ser la voluntad perfecta de Dios, lo que Dios desea que se lleve a cabo para la iglesia, y que la iglesia sea una iglesia sana, saludable y bajo la perfecta voluntad del Señor. Creo que sería bueno hablar de dos posturas. Se puede decir mucho de nuevo, pero voy a hablar generalmente para introducir estas dos posturas. Y está bien si es la primera vez, no sé, a lo mejor no, porque yo sé que el pastor Natán ha estado hablando de este tema con ustedes, pero si es la primera vez, no se alarme y decir, ¿esto qué es esto? No, nomás escriba apuntes conmigo y deje que mediten un poco en ello y va a seguir escuchándolo seguramente. Pero hay dos posturas generales en cuestión de esa pregunta que hicimos, si la Biblia enseña que una dama puede ejercer el oficio pastoral. La primera postura que vamos a describir y definir se conoce por este nombre.
el egalitarianismo. Y la postura en un resumen general y corto es esto: el varón y la mujer son iguales en el valor ante Dios, que ninguno es mejor que el otro, y no hay diferencia en los roles y los papeles que tiene el varón y la mujer, sea en su matrimonio o sea en la iglesia. Okay? Es iguales sin diferencias, iguales en valor ante el Señor. Ambos fueron hechos en la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tienen el mismo valor. Los dos son pecadores, necesitan salvación por medio de Jesucristo, ninguno es mejor que el otro. Y la única manera de ser rescatados es por la expiación de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección. Y también no hay roles diferentes. La dama puede ser líder, el varón puede ser líder, los dos pueden ser líder. Se entiende que también eso es igual y no hay diferencias. Esa posición de nuevo se llama el egalitarianismo, o a veces, dependiendo qué artículo lea o qué libro de teología usted lea, también a algunos le llaman el igualitarianismo. Son palabras que practiqué mucho para decir, son difíciles para mí, pero esas son esas palabras, hablando de una postura. La otra postura, ¿cuál es la que guardo y creo que es lo que enseñan las Escrituras y guarda el pastor Natán y la congregación, porque es lo que vemos en las Escrituras? Es el complementarianismo. Y esto dice que el varón y la mujer son iguales ante Dios, tienen el mismo valor, ambos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ninguno puede ser salvo de otra manera, ninguno es mejor que el otro, pero hay roles distintos, hay papeles distintos entre el matrimonio, entre la familia, entre el hogar, entre el varón y la dama, y uno funciona como líder y otro como ayuda idónea, y ambos se complementan, trabajan juntos en armonía en esos roles distintos. Son iguales con diferencias, y se complementan por el diseño intencional de Dios. Y eso se va a manifestar, se va a ver en el matrimonio y en la iglesia local. Y ese es el complementarianismo. Para decirlo de otra manera, la congregación donde yo sirvo inició con la posición y la postura de egalitarianismo. Es decir, por eso la dama podía en ese contexto ejercer el ministerio pastoral, ser el líder en la iglesia, y a veces incluso se miraba eso un poco en el hogar, ¿verdad? Y eso puede ser, de nuevo, podemos elaborar mucho más, pero por lo menos esas son las posturas. Un comentario o pregunta sobre esas dos posturas, y de nuevo hay más que decir, pero para introducirlo. ¿Un comentario o pregunta? ¿No? Ok. Y siéntanse libre de en cualquier momento de hacer un comentario o pregunta. Hay una cita que me gusta por el R.C. Sproul, es un poquito más larga que esta, pero este es el corazón de ello, y es simplemente esto. Está diciendo R.C. Sproul en su libro de teología que todos somos estudiantes de teología, todos como cristianos estamos estudiando quién es Dios y qué es las doctrinas de Dios y las enseñanzas del Evangelio. La idea es que cada persona, usted y yo, lo estamos haciendo. No es si vamos a estudiar quién es Dios, si vamos a tener opinión sobre Dios, más bien es si vamos a tener una opinión correcta o incorrecta, bíblica o no bíblica. ¿Vamos a creer lo que dice las Escrituras o vamos a tener una opinión diferente a lo que dice las Escrituras? Y esta cita me gusta porque resume esto. Y dice, no se trata si vamos a participar en la teología, es una cuestión de si nuestra teología es sana o no es sana. En otras palabras, cada uno de nosotros en esas dos posturas, una es probable que sea bíblica y la otra, las dos no pueden ser correctas. Una no es bíblica, una no es la que Dios nos ha dado como diseño y cuál es el deseo y la voluntad de Dios para que podamos glorificar a Dios por medio de una iglesia sana.
Entonces, nuestro deseo como estudiantes de las Escrituras, como ya hablamos, una de las cosas que compartimos Natán y yo, y estoy seguro con ustedes varones, es que nosotros deseamos con todo nuestro corazón honrar a Jesucristo y someternos a su reino, someternos a su señorío. Y como Cristo es la cabeza de la iglesia, es decir, Él es el dueño, Él es el que es el amo, es el pastor, el príncipe de pastores, dijo el apóstol Pedro. Nosotros nos sometemos a su liderazgo. Y ese liderazgo y su voluntad va a ser expresada por las Escrituras. Es la voluntad de Dios se expresa más perfectamente en las Escrituras. Los reformadores tenían un dicho que se hizo un poquito más famoso con B.B. Warfield. Y el dicho es esto, la cita es esta: la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios de tal manera que cuando la Biblia habla, Dios habla. Cuando las Escrituras dicen, Dios dice. Entonces nosotros como alumnos y discípulos de Jesucristo estudiamos la intención original de los autores bíblicos porque deseamos saber qué dice Dios. Y seguramente usted como un seguidor de Jesús, tanto como yo, aunque tal vez tengamos un trasfondo de tradiciones y denominaciones, cada cristiano sincero y genuino busca esa voluntad y quiere saberla y quiere escuchar la voz de Dios sobre todo tema. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es un anciano? ¿Qué es un pastor? ¿Qué debe de hacer? ¿Y cómo los escogemos? Las Escrituras va a determinar eso. Entonces, con eso en mente, pues vamos a las Escrituras. ¿Cuál es la autoridad inherente, infalible, final, sobre todo asunto de doctrina y práctica? Y eso significa que es la autoridad para mí y es la autoridad para usted, y es como Cristo va a reinar sobre su iglesia en esta era. Lo invito a 1 Timoteo. Si puede voltear sus Biblias ahí conmigo. Y en 1 Timoteo está uno de los textos que es más debatido sobre este tema. Es el texto que me confrontó a mí más que todos. Y cuando vi este texto, definitivamente buscar qué se dice en este texto. Y luego busqué con mis líderes que tenían una dama ejerciendo el ministerio también, preguntando qué significa este texto, qué es lo que quiere decir Pablo en este texto. Y eso es lo que deseamos en un breve tiempo examinar para poder llegar a cuál de esas posturas es la posición que Dios nos ha dado, la postura que Dios nos ha dado en el ministerio pastoral. Ahora, con eso en mente, sí quisiera dar un trasfondo, un contexto al texto. El tema central de Timoteo, uno de ellos, ¿okay? Él nos los da en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Y lo invito a ese texto. Y si usted acostumbra a subrayar sus Biblias, ese sería un texto muy importante para entender el propósito por cual Pablo le escribe a Timoteo, pastor misionero. Y Pablo le escribe y le va a decir literalmente por qué le escribe, el propósito de la carta. Y debe de ser entonces el propósito en cual nosotros entendemos lo que Pablo está diciendo. Y con eso en mente vamos a leer eso en el versículo 14 y 15. Y no sé si a uno de ustedes varones me hace un gran favor, el que desea leerlo en voz alta, alguien que pueda leer el versículo 14 y 15 de 1 Timoteo 3. Yo sí. Gracias. El misterio de la piedad. Escribo estas cosas esperando ir a ver. Creo que está en segunda de Timoteo. ¿Segunda de Timoteo? O primera de Timoteo. Primera. No, ¿es correcto? Perdón. 1 de Timoteo, capítulo 3. Ok, él estaba bien, ¿verdad? Y el versículo, sí, el misterio de la piedad es el título, el subtítulo de arriba, y luego el versículo 14 dice, esto te escribo. Ok, perdónalo. Estabas bien. Escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno a la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne,
vindicado en el Espíritu, complementado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias. Lo que usted terminó leyendo parece ser que es una de las confesiones más tempranas que tiene la iglesia primitiva, pero queremos enfocarnos por el momento en nuestro tema, en esos dos versículos que leyó usted, Eduardo, donde vemos la intención y el propósito, uno de ellos, cuál es grande para Pablo. Y dice Pablo que él tiene esperanza de verlo pronto, pero antes que lo vea, le dice, te escribo estas cosas, ¿verdad? En el versículo 15 dice para, y esto significa que es el propósito de la carta, por lo menos uno de ellos, para que sepas cómo conducirte, y mire esto, la casa de Dios. Le recuerda a Timoteo de quién es esta congregación, de quién es y le pertenece esta iglesia, cual él ha comprado con la sangre suya en su Hijo. Y la casa de Dios también puede ser traducido la familia de Dios, el hogar de Dios. Y luego dice que es la iglesia de Dios 2 veces. Eso quiere que veamos de que esta iglesia no le pertenece a Timoteo para dictar cómo manejarla en su propia mente, en su propia cuenta. Tiene que someterse a lo que las escrituras van a decir, la voluntad de Dios expresada por el Espíritu de Dios en la palabra escrita. Y dice que es el baluarte de la verdad, se le ha dado la verdad, el evangelio. Ahora hay mucho más que decir, pero por el momento, uno de los puntos grandes de Primera de Timoteo, esta carta pastoral, en un contexto pastoral, con deberes pastorales, de cómo una iglesia debe de conducirse, la iglesia de Dios es esta, es la administración de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Como la iglesia... ¿Mande? ¿Me pueden escuchar? ¿Estamos bien? ¿Sí me escuchan? Muy bien, muchas, ok. Uno de los puntos grandes es que Pablo quiere que Timoteo sepa cómo administrar la iglesia de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Cómo él va a dirigir el ministerio pastoral, cómo el evangelio se va a expandir. No tengo un tiempo de ir por el bosquejo de todos estos 6 capítulos en Primera de Timoteo, pero el primer capítulo se trata del evangelio de Cristo. La iglesia se le ha dado este testimonio glorioso del perdón de pecados en Jesucristo. Y por lo tanto, el capítulo 1 inicia con lo más importante. La iglesia tiene el evangelio de Cristo. Y luego el resto se va a tratar de cómo la iglesia que tiene este evangelio debe de vivir y conducirse en luz de esto. En otras palabras, debe de ser de una iglesia saludable y sana, que representa a Cristo en palabra y hecho. Por lo tanto, debe de ser una iglesia que es administrada por Cristo y le va a dar las instrucciones de cómo se debe de ver esta administración. Primera Timoteo 3, 14 y 15 son versículos claves para entender el resto de la epístola. Ahora, en el capítulo 2, lo podemos voltear ahí, por favor. En el capítulo 2, el tema grande del capítulo 2, el punto, por decir, dominante del capítulo 2, es la oración y la orden en la iglesia, que ambos van juntos. Él va a hablar de la orden y la oración en la iglesia. Y él inicia en el capítulo 2, versículo 1 a 10, hablando de que la iglesia local debe de ser una iglesia que ora. ¿Okay? Debe de ser una iglesia que es conocida por orar por todo tipo de hombre, incluso los emperadores, incluso sus líderes, cual en este contexto están persiguiendo a la iglesia. Aún ellos, dice ellos también, que la iglesia sea conocido por una iglesia que ora por sus enemigos y todo tipo de personas. Ese es el versículo 1 y 10. Y luego va a empezar a hablar en el versículo 9 y creo que es 8 y 9, que empieza a hablar un poco del varón y cómo él está orando en la iglesia, y luego la dama en cómo ella se está conduciendo dentro del contexto de la asamblea. Y el capítulo 2 se va a enfocar en la oración y la orden. Y entre eso hay una transición muy buena en el versículo 11 del capítulo 2, que es donde vamos a ver esos textos que les dije que son debatidos. Algunos se atreven a decir controversiales, ¿verdad? Pero en el capítulo 2 y 11, hablando del orden de la iglesia, dentro de la iglesia,
va a irse hasta el capítulo 3 a hablar ahora del liderazgo y el ministerio pastoral, la enseñanza que se debe de llevar a cabo, y vamos a ver esto juntos, por medio de ancianos calificados, a hombres calificados, no todo tipo de hombre, pero hombres calificados para ejercer este ministerio de enseñanza, en particular este ministerio pastoral. Ok, so el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 3, habla de orden dentro de la iglesia local y se va a expresar por medio de quién debe de ejercer el liderazgo pastoral, y luego también va a hablar de la diaconía. Con eso en mente va a hablar de este orden específico en medio de un, parece ser, desorden que estaba ocurriendo en Éfeso. Y Pablo va a dirigir ese desorden, y ahí es donde surge esos versículos sobre los roles y los papeles de la dama y la mujer. Vamos a ver ese texto debatido, y aquí hay una sección del versículo 11 y 15. 11 y 15. Ahora, le digo de antemano, hermanos, que el versículo 13, 14 y en particular el versículo 15, este es uno de los versículos más interesantes, yo pienso, en cuestión de qué significa Pablo cuando dice en el versículo 15 sobre la mujer será salva por medio de esto. ¿Qué significa eso? Y nosotros por lo menos sabemos que no está hablando de la salvación del juicio venidero. Él ya ha establecido la justificación por la fe en el capítulo 1, lo establece en el libro de Romanos. Eso no puede significar eso, pero por el momento sí voy a reconocer que ese texto es difícil de interpretar, y no vamos a enfocarnos ahí hoy del versículo 13 y 15, porque vamos a enfocarnos en esos textos debatidos en cuestión del tema. Pero seguramente tal vez en otro tiempo el pastor Natán puede hablar más de esos textos y compartir las posturas diferentes del versículo 15. Pero por el momento, sí vamos a cubrir el versículo 11 y 12, donde él da una restricción en la enseñanza. ¿Okay? Da una restricción en la enseñanza. Y el versículo 11 y 12, no sé si otro varón se anima a leer el capítulo 2, versículo 11 y 12. Ok, creo que alguien lo leyó, pero no lo escuché porque está en mute, pero está ok. Alguien lo leyó, ¿verdad? Ahí estamos. Ok, ahorita lo voy a leer. Ahora, dice, capítulo 11, aprenda calladamente con toda obediencia. Sorry, Siri went on here. Okay, can you hear us, brother? ¿Puedes escucharnos? Sí. Yeah. Okay. Versículo 11. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Quiero que vea algunas cosas. ¿Okay? Vea en el versículo 2 un imperativo, es un mando, un mandamiento, dado a Timoteo y a la iglesia local de Éfeso. Y dice, no permito a la mujer enseñar. ¿Okay? Ahora, lo demás que va a ver en subrayado en amarillo, es como que está usando diferentes maneras de decir lo mismo. ¿Okay? Pero el punto central se encuentra en el versículo 12, así que no nos perdamos en los otros, todos los otros verbos y están juntos, pero es para explicar este punto del versículo 12, que él no permite la mujer enseñar. Ahora, cuando él habla que aprenda en silencio, toda sujeción ni ejercer dominio sobre el hombre, estar en silencio, él quiere que la dama aprenda, pero está dando una restricción que ella no enseñe de alguna manera. Más al rato, si Dios nos da tiempito, vamos a hablar un poco, que esto no, obviamente no significa que no va a enseñar a nadie, ¿verdad? En Tito 2 dice que las damas
o las mujeres ancianas enseñan a las más jóvenes. So, hay ministerio y enseñanza y discipulado. También podemos leer Corintios y vemos que las damas hay diferentes maneras de qué significa profetizar, pero las damas están profetizando en la iglesia local. So, definitivamente están hablando del Señor, pero hay una restricción aquí. Entonces la pregunta llega, ¿cuál es esa restricción? Tiene que ver con aprender en silencio, y eso tiene que ver con un tipo de actitud de sumisión. Por lo tanto, dice toda sujeción, y esto funciona para explicar qué es lo que significa silencio. Silencio no significa no hablar, es una actitud de sometimiento. Y luego dice, y ni ejercer dominio sobre el hombre. De nuevo, esto implica sometimiento, reconociendo un rol. Eso es la idea. Y de nuevo, estar en silencio, que es la misma palabra en el lenguaje original de aprender en silencio. So, definitivamente tiene que ver con reconocer un tipo de liderazgo dentro de la iglesia local, y tiene que ver que reconocer un tipo de liderazgo en cuestión de la enseñanza. So, quedémonos con eso en mente. Es interesante que cuando él dice no permito a la mujer enseñar, es la palabra didasco, que significa instruir, explicar, a ejercer ese don de poder instruir en el evangelio y dar enseñanza, ¿verdad? Explicando las escrituras. Se repite de nuevo, y Pablo lo hace intencionalmente, cuando él habla de la orden en cuestión del liderazgo bíblico en la iglesia. Cuando él habla de los ancianos, los obispos, los pastores, que sirven como sinónimos, en el capítulo 3, voltea ahí conmigo. En el capítulo 3, mire esto. Recordémonos que los números de capítulo y versículos no están en el lenguaje original. Se pusieron para que nosotros podamos determinar y buscar textos. Y hicieron un buen trabajo en la mayoría de la porción de cosas para hacer las secciones, pero recuerde que esta es una carta que fluye. El pensamiento sigue moviéndose para adelante, y lo vamos a ver aquí. Está hablando de orden en la iglesia local, y luego habla en el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, episcopos, que es una referencia al ministerio pastoral, y a episcopos o obispo se refiere a alguien que tiene mayordomía. Se le ha dado una obra que ejercer, cual tiene que dar cuentas. Eso es lo que significa episcopos. El ministerio pastoral, en muchas maneras, es exactamente eso, mayordomía de las cosas, en este caso, que no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al amo. Y él usa esa frase para hablar del ministerio pastoral, y la repite de nuevo. Dice, pero es necesario que el episcopos, el obispo, el pastor, el mayordomo en cargo del ministerio pastoral, y luego dice las calificaciones, cómo Timoteo va a reconocerlos. Y va a ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y note esto, muy importante, apto para enseñar. Lo mismo que dijo anteriormente, lo mismo que la mujer no puede ejercer. Y ya hablamos de que la mujer no es que no va a enseñar, pero definitivamente hay una restricción donde le está diciendo Pablo que tiene que ver su sujeción y una actitud de sometimiento a algo y a alguien. Si usted se pregunta qué es ese algo o alguien, es una buena pregunta. Él lo contesta en el capítulo 3. El oficio, el ministerio pastoral. Está hablando de las calificaciones de ancianos y pastores. Uno de ellos es que tiene que tener la habilidad de enseñar y ser enseñado. Tiene que tener el don de poder desarrollar enseñanza, y también tiene que ser enseñable. Y eso son unas calificaciones de anciano y pastor. Entonces, con eso en mente, vemos aquí que hay una restricción en los maestros de la iglesia cuando se trata de el ministerio pastoral, cual va a incluir enseñanza pública en la iglesia local a varones y damas. ¿Okay? Y es muy probable que esto no es simplemente una restricción, se entiende por muchos estudiantes de la palabra, y yo lo creo así también, que es una corrección.
En otras palabras, es muy posible que en la iglesia de Éfeso había ese desorden. Había un cambio de papel. Las damas tal vez, porque dice toda sujeción, aprende en silencio, estar en silencio, no tener dominio sobre el hombre. Esto implica fuertemente de que es muy posible que habían damas ejerciendo tal vez a sus esposos en la iglesia local y aquí más fuertemente en el ministerio de los ancianos de la iglesia local, y se estaba mirando un desorden dentro de la iglesia y visible al mundo, visible al no creyente. Y Pablo quiere que eso se corrija y haya orden en la iglesia. Hay una restricción específica a las hermanas creyentes en la iglesia de Éfeso de no tomar la responsabilidad y autoridad eclesiástica de liderazgo pastoral. Y también, no se pierda esto, se le escribe a Timoteo. Por lo tanto, es una instrucción a que Timoteo no deje que esto suceda en la iglesia de Dios, la familia de Dios, el hogar de Dios. Eso es su responsabilidad, enseñarlo, explicarlo y no permitirlo. Ambos, le dice a la dama, le dice a los ancianos y le dice a Timoteo. Y esta carta, como usted y yo sabe, también va a llegar a nosotros. Entonces vamos a tener eso en mente por un momento y seguimos. Quiero decir esto. Esta interpretación que estamos viendo no es debatida, no es algo debatido. Estoy hablando generalmente, pero no es debatida. Es decir, generalmente hablando, hay unas excepciones, pero entre los hermanos cristianos que aman la palabra, que guardan ambos posturas, o hay gente que guarda la postura que la mujer sí puede ejercer el ministerio pastoral, y hay otros que dicen que no. Pero ambos posturas están de acuerdo en una cosa. Pablo está dando restricción a los efesios de que esas damas no pueden ejercer ese ministerio específico de pastor y anciano en Éfeso. Ambos posturas entienden eso en el texto. Eso no es muy debatido. La pregunta que es debatida es la siguiente, y esto es muy importante. La pregunta que es debatida es si esta restricción es temporal y local o si esta restricción es continua y universal. Esa es la pregunta. En otras palabras, por ejemplo, con todo respeto y el amor que tengo por la hermana y juntamente con su esposo, y cual el Señor usó para que yo viniera a los pies de Jesús. Cuando yo le traje estos temas, le dije, ¿y cómo funciona? Yo honestamente, sin reproche, no era falta de respeto, ¿cómo este texto? Explíqueme el texto. Y la respuesta que ella dio fue, una de ellas al principio fue, creo que tal vez pueda ser cultural. Es decir, es algo que solo aplicaba debido a la cultura de los efesios, el Medio Oriente en el primer siglo. Otra es que era local, solamente era la iglesia de Éfeso. Y ese era un argumento de esa posición igualitarista. ¿Ok? Pero nuestra pregunta entonces surge si esta restricción simplemente fue temporal y cultural y local, o si es una restricción que el pastor Natán y los líderes y la iglesia del Camino de la Cruz y la iglesia comunidad cristiana debe decir, no, esta es instrucción de Dios, de la iglesia de Dios que tiene el evangelio de Dios, cual está testificando del Señor Jesucristo en palabra y hecho. Y esa es la respuesta que estamos intentando de contestar, ¿verdad? Entonces, con esto en mente, yo le quiero compartir solamente esto. 4 razones, y hay más, pero por lo menos 4 razones, por qué esta restricción es continua y universal. En otras palabras, ¿por qué no es solamente para la iglesia de Éfeso? ¿Por qué no solamente es algo que fue temporal para el primer siglo y debe de seguir hoy en día? ¿Por qué estas instrucciones no son temporales y solamente para los efesios, sino para la iglesia de Jesucristo hoy? Esta es una. Pablo no tiene en la mente, no está ni en su mente, y ahorita le voy a decir por qué. No está ni en su mente que una mujer puede ejercer el ministerio pastoral en la iglesia. Eso es ajeno al texto. Una de las cosas que
seguramente el pastor Natán ha instruido y seguramente usted también va a instruir a otros, es que nosotros como estudiantes de las Escrituras queremos buscar la intención del autor original, ¿verdad? Cuando se le escribe una carta a usted y llega la carta, usted ve quién es el destinario, ¿verdad? Y ve si es para usted, y si es para usted, usted la va a abrir, ¿verdad? Y luego usted va a leer quién la escribió y por qué la escribió, y va a ver el contexto, y así va a determinar qué es el significado de eso. Lo mismo tenemos que hacer aquí para llegar al significado del pasaje. Y con esto en mente, tenemos que, una de las razones por cual esto no simplemente es temporal, es porque él no está ni pensando en la dama ejerciendo el ministerio pastoral, y lo vemos en las calificaciones de pastor, anciano, obispo. Estas calificaciones, vaya al capítulo 3, versículo 2. Las calificaciones solamente son dirigidas a los varones. No son dirigidas a las damas y a los varones. Él solamente está pensando en un varón ejerciendo este ministerio. Y no eso es muy importante también, amados. No es todo varón. Porque a veces uno piensa, son todos los varones. No, es los varones calificados. ¿Okay? No todo va a ejercer el ministerio pastoral en la iglesia local de esta manera. El versículo 2, vamos a leerlo juntos. Dice, pero es necesario que el obispo, el episcopos, el pastor o el anciano, sea irreprensible, y luego escuche esto, marido de una sola mujer. Podemos elaborar más, pero por el momento podemos entender que esto es un varón en cual estamos hablando. Entonces, una de las cosas que quiero que veamos es que Pablo no tiene en mente que este oficio se le puede entregar a una dama en la intención original del autor. No volteen ahí, pero si quieren tomar un apunte, Tito 1, 5 al 6. En Tito 1 hay calificaciones pastorales. Pablo le escribe a Tito, a un pastor misionero en la isla de Creta, y de nuevo le da calificaciones para establecer ancianos en la iglesia local. Y les dice de que una de las calificaciones debe de ser que es marido de una sola mujer. De nuevo vemos que estas calificaciones van en Creta y también van aquí en Éfeso. Están en Éfeso y están en la isla, para decirlo de esa manera. Y de nuevo, Pablo ni tiene en mente que la dama va a ejercer este oficio. No está en la intención original de Pablo. Y también no vamos a voltear ahí, pero le animaría que hoy usted leyera 1 Corintios 14, y de nuevo vemos que Pablo al final del capítulo 14 habla de un liderazgo en la iglesia local donde el varón está ejerciendo ese liderazgo y hay restricción a la dama. No significa que ella no va a hablar, pero hay una restricción. Y uno se pregunta, ¿cuál es esa restricción? Y vemos ese nuevo tema que Pablo no tiene en mente, de que una dama va a ejercer el ministerio pastoral. Por lo menos, cualquier postura que guarden nuestros hermanos en Cristo, cristianos, por lo menos tenemos que aceptar que Pablo no tiene en mente ni en ninguna manera que una dama va a estar ejerciendo este ministerio pastoral. No lo tiene en su mente. La segunda razón es que Pablo nos dice que esta restricción específicamente nos dice que no es temporal y cultural. La segunda es esta, hermanos. Pablo nos dice que esta restricción no es temporal y cultural cuando nos presenta su caso en base de las escrituras y la orden de la creación. Pablo va a dar un argumento, va a decir un porqué, ¿verdad? Hoy en día seguramente si Pablo llegara a nuestra congregación, ¿verdad? Imagínense en el año 2021 y dijera, no permito que la mujer ejerce dominio sobre un varón, le garantizo que va a levantarse alguien y decir, ¿pero por qué? Y aquí él nos va a contestar con un razonamiento, un porqué, una explicación. En el versículo 13, mire conmigo del capítulo 2, regresemos a esos textos debatidos, capítulo 2, versículo 13, él dice, ¿por qué no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio? Porque Adán fue formado primero, después Eva. De nuevo, podemos decir mucho, pero quiero que vea el pensamiento de Pablo en su argumento. Una de las razones es que esto no es cultural,
esto está en las Escrituras. Él está refiriendo y citando Génesis capítulo 1 y 2. Está usando dos argumentos juntos. Las Escrituras nos enseñan esto y la orden en cual fuimos creados por diseño de Dios nos enseña esto. Nos lleva antes de la caída al jardín, donde Dios hizo al hombre primero para ser un tipo de líder sacrificial a Eva. Y Eva, dice el texto, iba a ser su ayuda idónea, ¿verdad? Ahí él establece roles diferentes, papeles diferentes. Y lo vimos, porque cuando Adán entra la caída y Adán peca, ¿verdad? Y entra por la dama comiendo ese árbol y luego compartiendo con su esposo, Dios viene a buscar al que está responsable, ¿verdad? ¿Se recuerda? Viene a buscar, no es que él no sabe dónde están, obviamente él es omnisciente y omnipresente, pero cuando él empieza a buscar quién es responsable, él no dice dónde está Adán y Eva, él no dice dónde está Eva, él dice dónde está Adán. Es decir, en esos textos de la creación, vemos que Dios establece a Adán primero con un ministerio específico de ser un rey pequeño bajo el señorío de Dios. Y él debe de servir a su esposa por protegerla, cuidarla y guiarla, ser un tipo de rey y un tipo de sacerdote, y su esposa asistirlo y servir a Adán en llevar a cabo esas misiones. Y eso se ve en Génesis, y Pablo está trayendo ese texto, está trayendo ese ejemplo como un argumento en este caso. ¿Ok? Efesios 5:25, nomás escúchelo, usted se va a recordar. Pablo dice a los varones, a los esposos, que los maridos amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego al final, en el versículo 32 de Efesios, no tiene que voltear ahí, pero él empieza a hablar del matrimonio y nos lleva al jardín y les dice que este matrimonio es un gran misterio que representa a Cristo y su amor por la iglesia. En otras palabras, de nuevo, le enseña a los Efesios. Recuérdese que 1 Timoteo está dirigida a Timoteo que está en Éfeso. Y en Efesios le dice a los Efesios lo mismo de ese narrativo, ese testimonio de Adán y Eva. Eso fue hecho con diseño. Y el diseño que Dios les dio fue roles y papeles diferentes para que representaran y nos apuntaran en esa manera al ministerio de Jesús, al oficio de Jesús y el amor hacia su iglesia. En otras palabras, esto es mucho más que una orden, Pablo dice. Esto tiene un propósito de la exaltación de Dios, de la magnificar a Dios, de expandir su fama, de darlo a conocer. Y este desorden que ocurre en la iglesia no está haciendo eso. No está haciendo eso. En un resumen, lo que quiero decir es esto. Una de las razones que esto no es temporal y cultural es porque Pablo lo lleva a la escritura y lo lleva a la orden de la creación. Y esto sobrepasa lo cultural. Si puedo citar al doctor Thomas R. Schreiner, él lo dijo mejor que yo. Déjeme ponerlo de esa manera. Él dice lo siguiente. Cuando Pablo discute que el matrimonio no debe de prohibirse, presenta un argumento de la creación. 1 Timoteo 4. Cuando Pablo discute sobre la homosexualidad, él apela con un argumento de la creación. En Romanos 1. Cuando Pablo instruyendo a la iglesia que está permitido, le está diciendo que está permitido comer varios tipos de alimentos, apela de nuevo a la creación. 1 Timoteo 6. Cuando Pablo discute sobre la homosexualidad, ya hablamos de eso. Uno más, cuando Jesús se dirige con el divorcio, él apela a la creación, Mateo 19. En otras palabras, este argumento que Pablo está usando es un argumento común para decir caso cerrado. Y no estoy hablando del programa de televisión, ¿verdad? Pero cuando él usa ese término de que, no lo ves en la creación, no lo ves en las escrituras, es como el decir case closed, caso cerrado. La Biblia es la autoridad aquí.
En otras palabras, ese argumento nos dice a usted y yo que esto no puede ser algo cultural, esto tiene que ser algo que Dios ha hecho y lo ha revelado en sus escrituras. Lo vemos en Génesis 1, en Génesis 2, antes de la caída, y lo vemos como un argumento para Pablo decir, esto es lo que ustedes deben de hacer, es lo que yo debo de hacer. Así que, aunque humildemente, sí vamos a reconocer usted y yo como estudiantes de la palabra que 1 Timoteo 2, capítulo 14 y 15 son difíciles de entender. Los textos que siguen a estos son difíciles en cuestión de su significado exacto. Pero por lo menos algo que es claro y que se entiende por cada lector y estudiante de la palabra y tenemos que aceptar es que Pablo está conectando la restricción pastoral a la orden de la creación y las escrituras. Y al hacer esta conexión a la restricción pastoral con la orden de la creación, esto implica que esta restricción no es algo simplemente cultural. Esto significa que esta restricción no es algo temporal, es lo que debemos de ejercer en esta era para representar adecuadamente y servir a nuestro Señor Jesucristo en la iglesia de Dios, específicamente en el liderazgo pastoral. Tengo dos más y disculpe que voy un poquito rápido, nomás es que quisiera honrar el tiempo que se me ha dado. Entonces, voy a pasar estos dos más y dejo un tiempo para preguntas o comentario para ver. Bien, hermano, no te preocupes. Ya llegó Álvaro, también otro hermano. Nosotros, Álvaro también es de Puebla. ¡Hey! Aquí están los poblanos. Dios bendiga a los poblanos. Sus abuelos son de Puebla. Entonces, para ayudarle a Álvaro, ¿puedes solo resumir brevemente estás dando 4 razones, o sea, la pregunta, ¿no?, que estamos haciendo, la prohibición que se encuentra en 1 Timoteo 2 sobre que una mujer, donde Pablo dice, no permito que una mujer enseñe. Básicamente estamos tratando de examinar ese texto en su contexto y ver, ¿es una restricción temporal y local o es una restricción continua y universal? Entonces, ya hemos visto las primeras 2, entre varias que existen, está presentando 4 razones por la cual pensamos que es continua y universal. En primer lugar, que Pablo, por el contexto, no tiene en la mente que una mujer puede ejercer el pastoreo en la iglesia local, porque habla de los requisitos de un pastor, ¿no?, siendo un marido de una sola mujer. Y la segunda razón fue sobre la creación, que Pablo nos dice que esta restricción no es temporal y cultural cuando presenta su caso en base a las escrituras y la orden de la creación. Entonces, básicamente ahí vamos. El hermano David también estaba compartiendo su testimonio de cómo Dios lo llevó a los pies de Cristo por medio de una dama que estaba ejerciendo el papel de pastora. Y entonces, contando cómo llegó a esta postura, con todo respeto hacia ella y afecto en el Señor, pero como Dios lo condujo a cambiar su postura por medio de examinar las escrituras. Algo que agregarías, perdón, David, estoy tratando de resumir rápidamente. You did it better than I did. Lo hiciste excelente. Gracias. Y gracias, Pastor Natán. Estamos en 1 Timoteo 2, ¿verdad? Sí, así es. Estamos en 1 Timoteo 2 y estamos cubriendo el versículo 11 y 12 y en adelante, en particular, entrando al capítulo 3. Y hay una tercera razón por la restricción, por qué nosotros entendemos que esta restricción al ministerio pastoral para la dama no es solamente algo temporal y local para los efesios, sino es algo que nosotros también debemos de continuar para honrar a nuestro Señor Jesucristo y sus propósitos en hacer esto. Y la tercera es esta.
Pablo específicamente nos reafirma, nos dice de nuevo que estas instrucciones a la iglesia de Éfeso acerca del liderazgo pastoral masculino son continuas y universales a la iglesia de Cristo, toda la iglesia. Voltea al capítulo 3, versículo 14 y 15, donde vimos el tema grande, uno de los temas principales y los propósitos, vamos a llamarlo el propósito, la intención de Pablo en la carta. 1 Timoteo 3, 14 y 15, escuche lo que dice el apóstol. Esto te escribo, es la carta, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, y para que explica un propósito e intención, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Note que la casa de Dios no es solamente Éfeso. Note que la casa de Dios es la iglesia de Corintio, la iglesia que está en Creta, la iglesia de Tesalónica, la iglesia, el Camino de la Cruz, la iglesia Comunidad Cristiana de Tacoma. Es la iglesia de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo, te escribo para que sepas cómo conducirte en la iglesia de Éfeso. Está diciendo la iglesia de Dios. Y luego lo repite porque quiere que Pablo entienda que esto no es, él es un mayordomo, es un episcopos. Tiene que dar cuentas al amo. Y le repite que es la iglesia del Dios viviente, el que vive hoy, está observando hoy, conoce hoy, ejerce autoridad hoy, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, Pablo aplica esta regla a la iglesia del Dios viviente, no solo a la iglesia de Éfeso. Y vemos una restricción similar también en lo de los corintios. Lo voy a leer 1 Corintios 14, 34 y lo apunta ahí para estudiarlo más. Pero 1 Corintios 14, 34, el contexto es un poquito diferente, pero hay similaridades. Y le dice a los corintios, otra congregación cercas, las mujeres guarden silencio en las iglesias, plural, en las eclesias más de una, las asambleas, porque no le es permitido hablar, antes bien que se sujetan, como dice, mire esto, la ley. Y hay también más cosas que decir ahí. Yo creo que cuando dice la ley, recuérdese que la ley, la Torá, es referencia a los 5 libros del Antiguo Testamento. No solamente, dependiendo del contexto, a los 10 mandamientos, pero la Torá, los judíos ven los 5 libros. Cuando él dice la ley, yo creo que él fuertemente está diciendo lo mismo que dijo en 1 Timoteo 2, lo que está en la orden de la creación. ¿Okay? Y luego el versículo 33 es muy interesante en 1 Corintios 14, dice, como en todas las iglesias de los santos. Eso significa la iglesia que se encuentra en Corintio, la asamblea que está en Tesalónica, las iglesias que están por los Efesios, significa las 7 iglesias en Asia, significa el camino de la cruz, el camino a la comunidad cristiana de Tacoma, significa la iglesia del Dios viviente. En otras palabras, al Pablo decir esto, está diciendo no solamente es cultural, no solamente es temporal, no solamente es para los efesios, esto es para la iglesia que le pertenece a Cristo. Y hay otra, y estas 4, hay más, seguramente, y tal vez si usted tiene otra, sería bueno compartirla y la podemos añadir a estas razones. Pero tengo la cuarta. La cuarta es que Pablo le enseñó a la iglesia de Éfeso en otro lugar que hay roles distintos. En Efesios 5:23 en adelante, y voltea ahí conmigo, deje un marcador conmigo en su Biblia, en 1 Timoteo, donde Pablo le escribió a Timoteo en Éfeso, y luego vaya a los Efesios, a la epístola a los Efesios, y note conmigo que él habla de los roles ahí también, y habla de roles en matrimonio que deben de ser expresados ahí. Efesios 5:23 en adelante, y vamos a leer algunas de esas porciones del texto. Pero Efesios 5:23, ponga ojos conmigo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, cabeza refiriendo a un líder, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Estamos viendo una comparación.
el esposo debe de representar a alguien mayor. Y esto va a cambiar, acuerdo de Pablo, cómo ese esposo sirve a su hogar. Y luego dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo, el Mesías. Cristo es un título, se refiere al juez y rey. Como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todos. Entonces ahí vemos otro papel, otro rol. La dama, esa ayuda idónea que vimos en Génesis 2, es la misma idea, también está ejerciendo un papel y un rol, y es el de someterse humildemente a Dios por medio de someterse humildemente a su esposo, bíblicamente hablando, ¿verdad? Entendemos que un esposo dirigiendo a su esposa a hacer un pecado, eso no es un liderazgo cristiano, no es un liderazgo sacrificial. Pero lo que quiero que veamos es que hay roles y papeles que Pablo le enseñó a los efesios. Esto no es doctrina o enseñanza nuevo a sus oídos. Y luego dice el versículo 25, uno de los versículos para mí más pesados en las escrituras para mi vida. Maridos, no sé cuántos maridos tenemos ahí, ¿cuántos están casados ahí? Ok, entonces este texto, mi corazón se va al estómago. Escuche esto. Maridos, David, amad a vuestra esposa, Gladys. Esto es cómo lo vas a amar. Como el Mesías, el Salvador, el juez, amó a su iglesia, y lo va a explicar más para que no perdamos lo que él dice en cómo debe de verse ese papel de liderazgo. Y se entregó a sí mismo por ella. Este es un liderazgo sacrificial. Es un juez, la segunda persona de la Trinidad, tomándose carne y hueso, lavando los pies de sus discípulos. Y luego esos discípulos, no siendo fiel a él, cuando vienen a arrestarlo, se van todos. Y él muere por ellos, por amor a ellos. Ese amor sacrificial es el tipo de liderazgo que se debe de ver en el matrimonio por el esposo. Y ese es el rol y el papel que tenemos. Por lo tanto, no es un papel de aquí yo hago lo que yo dije y eso es lo que yo dije y yo tengo la última palabra. Es un papel de entregarse por su esposa. Llegas cansado y ya no tienes ganas de hacer nada más. Tu esposa la ves también cansada, pero dices, no, yo trabajé más. No. El líder sacrificial se levanta, agarra la toalla y dice, mija, esposa, amor, reina, como usted le llame, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo ayudarte? Y ese es el líder de fuerza, el que se entrega, ¿verdad? El que se pone al lado para servir a su esposa. Es un trabajo muy difícil, ¿verdad? Y ese es el papel de liderazgo que tenemos en los roles. Y esto es importante, porque en el versículo 31 y 32, mire esto. Dejará al hombre a su padre y su madre, y este es hebraísmo para el matrimonio de Génesis 1 y 2. Cuando usted lea, dejará al hombre a su padre y su madre, piense en matrimonio, Génesis 1 y 2. ¿Okay? Es la manera hebrea de hablar de ese matrimonio, instituido por Dios. Y dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando del matrimonio. Escuche esto, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En otras palabras, el diseño de que somos iguales en valor, pero diferentes en papeles y roles, tiene la meta, la gloriosa meta de magnificar la obra redentora de Cristo y su reino sacrificial, su señorío sacrificial en liderar a la iglesia, su pastoreo, por medio de cómo el esposo y la esposa sirven en ese papel. Esto es tan importante y esto es lo que me convence a mí. Aunque tenía otras posturas y tal vez no entendía todo, cuando entendí esto dije, esto es una motivación muy inmensa para someterme a las Escrituras. Porque ¿sabe qué? Hay un deseo que tiene todo persona, todo varón y mujer que ha probado del perdón de Cristo,
y ha probado la regeneración, ha nacido de nuevo. ¿Sabe cuál es ese deseo? De anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos transfirió a su luz admirable. Ese es el deseo de cada persona que conoce el perdón de Jesús. Quiero magnificarlo. Quiero que el mundo lo conozca. Y esas son las motivaciones que Pablo le da a un hombre líder que a veces es terco para someterse al Señor. Magnifica a Cristo, David. Esa es tu motivación. Y esa es la motivación también para aceptar, obedecer los roles que se nos ha dado en el matrimonio y también en la iglesia local. Con esto en mente, piensen esto. Pablo le enseñó a los efesios que en el matrimonio hay roles distintos con la intención y el propósito y el diseño intencional del Creador para exaltar a su Hijo Jesús. Cuanto más esto debe de ser cierto no solamente en el matrimonio que representa el amor de Cristo en la iglesia, sino dentro de la misma iglesia local. ¿Sí me explico? Porque algunos argumentan, hay algunos que son, nomás van parcialmente, es decir, dicen esto, y no sé si usted ha escuchado esto. Sí, hay roles diferentes en el matrimonio, pero en la iglesia todos somos, no hay varón ni hembra, y eso ya no aplica en la iglesia. Eso no hace ni sentido, amados. En luz de estos textos se contradicen todo. Cuando Pablo dice en la otra epístola acerca de que no hay varón y hembra, está hablando de la salvación, está hablando del valor en cuestión y la necesidad que tiene el varón y la mujer. No, eso no hay diferencia. Ambos son pecadores, ambos necesitan salvación. Ninguno es mejor que el otro. No está hablando de los roles dentro del matrimonio y no está hablando de los roles dentro de la iglesia. Así que hay algunos que quieren argumentar así, pero eso no hace sentido porque si el matrimonio debe de representar este amor de Cristo a la iglesia, esta sujeción, ¿cuánto más la misma iglesia? Esto es así la idea y el pensamiento de flujo, el flujo de pensamiento del apóstol. Esas son las 4 argumentos, y hay más, pero por lo menos por el tiempo son 4 que tenemos. De nuevo, hay 2 posturas. Generalmente hablando, en cuestión si la dama puede ejercer el ministerio pastoral en la iglesia local, o más bien, si la Biblia enseña que la dama puede hacerlo. La primera postura es esta: egalitarianismo. El egalitarianismo dice esto: el varón y la mujer son iguales en valor ante el Señor Jesucristo. Son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y no hay diferencia entre los roles y los papeles en el matrimonio o en la iglesia local. Son iguales sin diferencias. El complementarianismo es la posición y postura que le he intentado de convencer en las Escrituras. Dice lo siguiente: el varón y la mujer son iguales ante Dios. Son hechos a la semejanza, a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Ambos son pecadores, ambos necesitan a Cristo. No, ninguno será aparte, será salvo aparte de la justificación mediante la fe solamente, en Cristo solamente, por la gracia de Dios solamente. Ninguno. ¿Okay? Pero hay roles y papeles distintos en el matrimonio y en la iglesia local con la intención y diseño intencional de Dios para expresar y magnificar su nombre. Supremamente en Cristo entregándose por la iglesia, y esto viéndose en la iglesia y viéndose, expresándose en el matrimonio. La pregunta es esta: ¿cuál postura es bíblica y cuál postura no es bíblica? ¿Cuál postura es la que enseña las Escrituras? ¿Cuál es la postura que no enseña las Escrituras? No se trata, para citar a R.C. Sproul de nuevo, si vamos a participar en teología y doctrina. Eso no es la cuestión. Cada uno de nosotros tenemos una postura. La pregunta más bien es una cuestión de si nuestra teología o nuestra doctrina o nuestra postura es sana o no sana, o correcta o no correcta. Y nosotros como siervos fieles de Jesús queremos buscar cuál es la postura de Dios.
pues Él es el gobernante de su iglesia y Él sabe lo que es mejor para su iglesia. Entonces, eso, tengo más que decir, pero ¿hay una pregunta, un comentario hasta este punto? Hermanos, con confianza, si tienen alguna duda sobre esto, puede ser que sé que hemos hablado en algunas ocasiones de eso y han estado leyendo ese artículo, ¿no? Pero sería bueno aprovechar de que tenemos a Pastor David aquí también, que pueden ver que ha estudiado a profundo este tema. ¿Una duda, una pregunta que viene a la mente? Lo que me gusta es como que yo este tema ya lo había tocado en otras iglesias, pero de una manera más como que grosera. O sea, se está tocando de una manera más correcta. Pues, me gusta estar de acuerdo con lo que está escrito. Bendito sea el Señor si contestó nuestra oración en instruirnos hoy. Natán, estoy seguro que ya llegaron los 40 minutos. Tengo más, pero no deseo quitarle su tiempo. Tengo este tema y solo quisiera introducirlo, y si tenemos tiempo podemos, y si no, no. Pero este tema es lo que las restricciones no significan y lo que 1 Timoteo no está enseñando. ¿Quiere entrar a ese tema o lo dejamos para otro día cómo quiere manejar este tiempo? Por lo menos, si ustedes están dispuestos, creo que sí beneficiaría la primera, por lo menos la primera, porque eso es una duda que naturalmente algunas personas tendrían, como, ¿en qué contextos entonces puede enseñar a una mujer qué se refiere a la profecía, mujeres profetizando en la iglesia, todo eso? Ok. ¿Les parece bien entrar un poco en eso? Sí, yo creo que sí, bueno. Ok. Entonces, vamos a seguir un poquito más y vamos a hablar de eso, lo que la restricción no significa, ¿okay? Lo que la restricción no significa. Estos textos que acabamos de examinar no implican que la dama no pueda hablar dentro de la iglesia. Muchos, ¿verdad que dice guarde silencio? Algunos han llegado, ojalá que no haya conocido a muchos, pero hay algunos que han llegado a la idea de que Pablo está diciendo la dama no puede hablar dentro de la iglesia. Eso no es la idea. Pablo, cuando usa la palabra silencio, la usa en 1 Timoteo 2 anteriormente, hablando de la oración, hablando de que debemos de tener una vida piadosa y usa la palabra en silencio, pero la traducen como en tranquilidad. Es creo que como lo traduce la mayoría de las versiones. Y la idea ahí no significa que no hablen, pero significa una actitud de sumisión, ¿verdad? Eso es la idea. Entonces, una cosa que no significa 1 Timoteo 2, así que ojalá que no pase eso en la iglesia. No pueden hablar, mija, no hables aquí, está aquí, nomás voy a hablar yo. Ojalá que eso no suceda, pero eso no significa el texto. Otra cosa es que estos textos no implican que una sierva de Jesús no puede enseñar. Tito 2, 3 al 5 específicamente habla de enseñanza y discipulado. Y usted puede marcar este texto, pero básicamente en Tito 2, Pablo instruye, da imperativo que las damas mayores de edad instruyan a las damas jóvenes. Están enseñando, didascos, están instruyendo. Proverbios 1:8, vemos que Salomón le escribe a su hijo. Y quiero que note algo en Proverbios. Note, y puede escribir esto para leerlo más en la casa. El capítulo 1, versículo 8, y luego el capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, siempre inicia con estas frases. Hijo mío, escucha las instrucciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Vemos que en las escrituras la dama está enseñando. Es más, es una de las maestras continuas, constantes que vemos en el hogar, siempre instruyendo a sus hijos, instruyéndolos en el camino del Señor. Así que definitivamente Pablo entiende eso.
Sabemos que Él sabe eso. Las Escrituras están comunicando algo aquí. Los textos que acabamos de examinar no implican que una sierva, una dama, no va a enseñar nunca. Simplemente hay una restricción en el oficio pastoral, y podemos hablar más de eso, pero por lo menos quedémonos ahí. También está Hechos 18, donde vemos Priscila y Aquila, y vemos que Priscila está participando en enseñanza con su esposo en un contexto no de la iglesia local, es decir, en frente de un público, sino un lugar donde están juntos ministrando en una casa a Apolos, ¿verdad? Es más, dice el texto que instruyeron a Apolos en el camino más correctamente. Vemos que la dama enseña y hay ciertos contextos aparentemente, porque Pablo lo resalta como ejemplar a Priscila y Aquila, donde no está la iglesia públicamente, es una enseñanza, por decir, informal. Tal vez no es la mejor palabra, pero esa es la idea, más o menos. Y también tenemos las hijas de Felipe, que son profetisas. Vemos que ellas están en un ministerio de hablar las cosas de Dios, ¿verdad? Y eso también vemos que están hablando y ministrando las cosas de Dios entre la iglesia. Esto también no implica que las siervas de Jesús no puedan dirigir algo, ¿ok? Algunos dicen, no, eso significa que la dama no puede ser líder. Dice el texto que no puede ser un anciano y un pastor, pero no dice que no puede dirigir algunas cosas. Así que no tenemos que irnos al extremo. Si regresamos a Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, la dama está dirigiendo a alguien, está dirigiendo a las damas jóvenes. También vemos cuando las damas ministran a sus hijos y a los niños, están dirigiendo a niños. Ahí si usted se pregunta entonces, ¿qué son algunas de las cosas que las damas pueden ejercer? Ahí están algunas. Pueden hablar las palabras de Dios, tal vez. Algunos dicen que esto puede ser referencia a las escrituras, que una dama puede leer las escrituras en la asamblea. Personalmente, en nuestra congregación, los ancianos creen que una dama puede hacer eso, pero algunos no, y está bien por su convicción. Así que ustedes tienen que tener esas conversiones con el pastor Natán y ver qué es eso o cómo lo han decidido ustedes, pero lo que quiero decir es que no significa que no van a estar haciendo esas cosas. Pueden por lo menos dirigir a niños, a adolescentes tal vez, entrando ya a ser adultos y a otras damas. Estos textos también no implican que la sierva de Jesús no puede servir dentro de la iglesia local. Y esto obviamente ya es obvio en base de todo lo que hemos visto anteriormente. Esto no implica que la sierva de Jesús es menos valiosa. Esto es muy importante. ¿Okay? Una de las razones, en mi opinión, que las damas encuentran esto muy difícil a veces, no todo el tiempo, es porque nosotros a veces tenemos la tendencia de ver el ministerio pastoral como un lujo, y las damas no pueden tener ese lujo, ¿verdad? No pueden tener ese privilegio, ¿verdad? Eso no es la idea. Recuérdese que en 1 Timoteo 3, cuando él dice, si alguien desea el oficio de obispo, de pastor, desea cosa buena. Piensen en esto. Pablo está en la cárcel, ¿ok? Pablo está siendo perseguido. Lea Corintios y lea la lista que él da en 2 de Corintios de todos los sufrimientos que lo dejaron por muerto. Ese es el ministerio de episcopos y pastoral. Cuando él dice alguien que desea, no es como nosotros lo vemos hoy en día, que generalmente hablando, que es alguien que tiene lujo, privilegio, un prestigio. Es un siervo, literalmente, que entrega su vida para causa del evangelio. Y el que desea eso, desea cosa buena. Y lo que quiero decir con eso es que a veces en la iglesia moderna, hoy en día, queremos ver ese ministerio pastoral como lo hacemos algo que no es, y eso causa como que la dama se vea que no está faltando en algo, y eso no es así. Ella no es menos que nosotros, es bien valiosa, y su ministerio es bien valioso y necesitado y requerido. Tengo dos más. La Biblia sí enseña que el ministerio de liderazgo pastoral sí es reservado para varones, siervos de Jesús, no todo varón, pero los que son bíblicamente calificados para servir en este ministerio. Pero estos textos también nos recuerdan que no todo hombre cristiano está llamado y bíblicamente cualificado o calificado para servir como pastor. No estamos diciendo, estos textos no dicen que todos los varones
van a ser pastores en la iglesia local en ese sentido, van a tener este oficio. Esto es otra cosa que tenemos que entender como el contexto. Hay restricción no solamente para la dama, Pablo pone restricciones también para los varones. Y recordemos las doctrinas fundamentales del cristianismo. Mi hermana Griselda, le aseguro, amados, es una hermana cristiana. Los fundamentos de la fe son lo que nos aferran como hermanos. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la Trinidad, la justificación por la fe solamente. Esas son las doctrinas fundamentales. Por lo tanto, cuando vemos a otros hermanos en Cristo que guardan otra postura sobre lo que estamos hablando, no vayamos a decir automáticamente, pues ellos no son creyentes. Eso creo que es un lugar muy peligroso entrar. Y tenemos que entender eso un poco, ser pacientes, ser amorosos y recordar, yo me digo por mí mismo, recordar que Dios fue paciente conmigo en mi proceso de entender las Escrituras. Y no brincar a decir, no entiendes tú, ¿sabes qué? Lo tienes mal. Sino ser paciente como Dios fue paciente conmigo y con usted en llevarnos a cabo ese entendimiento de las Escrituras. Recordémonos de eso y ojalá que no sea algo que nosotros lleguemos a una decisión que un hermano o hermana no es creyente porque guarda otra postura distinta. Otros que no tengo aquí, pero para considerar, en 1 Corintios 14, Pablo dijo que guarden silencio, y esto debe de hacer en todas las iglesias. Pero en 1 Corintios 12 y en los capítulos de los dones, encontramos a damas profetizando. Pablo no se está contradiciendo en el capítulo 14 con los dones. Eso significa que está restringiendo un tipo de liderazgo en la iglesia. De nuevo, yo argumento, creo que es ese oficio pastoral y de liderazgo dentro de la asamblea, pero sí están haciendo algo para Dios, están hablando algo para Dios. Y eso, aunque hay un debate de qué significa la profecía, por el momento, podemos concluir que no debemos de irnos a los extremos en cuestión de eso. Y debemos de tener misericordia y paciencia con hermanos que tal vez lleguen a conclusiones un poquito diferentes a nosotros cuando el texto no es muy claro en hasta dónde debemos de llevar esto y hasta dónde no debemos de llevar esto. Creo que si me permite, quiero darle 2 citas que me ayudaron a mí y tal vez les sean de beneficio a usted. Esta es por Paul Washer. Me encanta lo que él dice. Paul Washer está hablando del tema que estamos hablando. Él dice lo siguiente: las personas miran hacia atrás en una Mary Slessor de Calabar y otras mujeres misioneras. Amy Carmichael está hablando de mujeres piadosas que trabajaron en el ministerio de llevar el evangelio y ejercer un tipo de liderazgo. Y dirán, bueno, no debieron haberlo hecho o no debieron haber hecho esto. Bueno, mi opinión es esta. Débora también no debió haber hecho eso. Pero cuando los hombres son tan débiles, Dios no los usa. Él levantará a las mujeres como una reprensión a los hombres. Así que tenemos que levantarnos y ser hombres de Dios para que las mujeres puedan ser las mujeres de Dios que fueron llamadas a ser. Usted dice, yo me hice esta pregunta mucho. Señor, pero usted usó a esta sierva y no entiendo cómo esto funciona, ¿verdad? Hay un poco de tensión, ¿verdad? En eso. Esto le voy a dejar al pastor Natán que elabore más de lo que le voy a comunicar, pero por lo menos le voy a decir la conclusión con cual yo llegué, y es esta. Es la que dijo Paul Washer aquí. Cuando los varones son débiles, los varones no quieren tomar y ejercer su liderazgo, a veces Dios levanta a la dama como un juicio para ellos. Dios va a llevar a cabo sus propósitos y nada los va a detener. Las puertas del Hades no van a detener el evangelio de expandir y avanzar. Lo vemos con el ejemplo de Débora en los tiempos de los jueces. Dice que cada uno hacía como ellos deseaban. Un desorden entre Israel, un desorden entre los jueces, un desorden entre los matrimonios. Y Dios levanta a una dama. Y aún el general dice, yo no voy a la guerra si no vas conmigo. Dice, ¿estás seguro? Si no, lo va a recibir la gloria una dama, ¿estás seguro? Entonces vemos que cuando un varón no quiere ejercer, la dama sale. Un ejemplo no perfecto,
Pero un ejemplo que me ayuda a entender esto es esto. No sé si tienen damas solteras, mamás solteras en su congregación. Es decir, mamás que tenían un esposo, pero por alguna razón ese esposo abandonó su hogar. Estoy hablando de esa mamá soltera. Tal vez su esposo vio a otra dama y en vez de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, amó a alguien más. Dejó a sus hijos. Cuando eso sucede, el trabajo sigue siendo de ese esposo, pero la dama sale como un líder a sacrificarse y jugar un papel que no le toma, pero lo toma por necesidad y lo toma para servir a su casa. Incluso a veces tiene que trabajar cuando su esposo era el que tenía que proveer. Tiene que ser el maestro principal y el sacerdote, entre comillas, en instruir a sus hijos cuando el esposo era el que tenía que hacer. Y le aseguro que Dios está con ese matrimonio, esa familia. Un ejemplo no perfecto, pero tal vez una idea de cómo a veces estas tensiones que vemos, donde a veces Dios usa a una dama de esa manera. Otro texto, y concluyo con eso, Dr. Michael Brown. Y Dr. Michael Brown es un hermano pentecostal. En otras palabras, es muy probable que no guarde las mismas distinciones que ustedes guarden y yo guardo. Okay, es mucho más carismático y yo creo en todos los dones, no soy cesacionista y también el pastor Natán, pero está un poquito más fuera de nuestras distinciones, ¿ok? Pero escuche lo que dice Dr. Michael Brown, porque nuestros hermanos pentecostales, generalmente hablando, no tienden a ser complementarianistas. Son la mayoría de ellos creen que la dama puede ejercer el ministerio pastoral. Por eso uso esta cita. Dr. Michael Brown dice lo siguiente, de un hermano pentecostal, que cree en la Trinidad, porque sé que hay algunos que no, ¿verdad? De todo lo que veo en la Escritura, la autoridad gubernamental es principalmente masculina. En resumen, aunque creo que ha habido mujeres levantadas y que han sido ungidas y bendecidas por Dios, que han pastoreado y han sido plantadores de la iglesia, creo que la regla es que la autoridad gubernamental dentro de la iglesia es masculino. Dios siempre puede usar a diferentes personas en diferentes situaciones. Dios siempre puede usar a diferentes personas en diferentes situaciones, pero la regla, el patrón de la Escritura, la enseñanza general de la Escritura, incluso el patrón que hemos visto a través de la historia de la iglesia, creo que es muy claro que la autoridad gubernamental es principalmente masculino. Es como lo establece Dios. En otras palabras, la razón que uso la cita de Paul Washer, porque Paul Washer es más bien, generalmente hablando, donde nos inclinamos en cuestión de nuestra postura doctrinal. Y vemos a otro varón donde no está muy en las distinciones, pero llega a la misma conclusión viendo estos textos, diciendo, ¿sabes qué? No podemos, ¿cómo se dice ese dicho? Sacarle 3 patas al gato, se me olvida, pero sacar algo donde no está ahí. No podemos hacer eso. Entonces, el texto es claro y debemos de someternos. Nos quedan esas opciones de creer el texto, confiar la palabra de Dios, y someternos a la palabra de Dios o no hacerlo. Y como servidores fieles, nosotros deseamos hacerlo. Y pedimos, aunque cualquiera sea nuestro trasfondo, nuestra denominación anterior o lo que sea, queremos avanzar el reino y queremos matrimonios saludables para la alabanza de su nombre y queremos iglesias saludables y sanas. Por lo tanto, hacemos todo lo necesario, porque cuando las Escrituras hablan, es Dios quien está hablando. Eso es lo que tengo para ustedes. Ojalá que esto fue de algún beneficio para ustedes. No sé si tienen una pregunta o comentario, pero por lo menos, si Pastor Natal me permite, nomás quisiera si los varones pudieran compartir una cosa que les resaltó a ellos, o tal vez un comentario, una pregunta, algo que ellos deseen expresar. No se sientan comprometidos, pero si pueden hacerlo, me ayudaría a mí para crecer por medio de aprender de ustedes. ¿Sí están dispuestos? Sí, sí, yo quiero comentar un poco. Yo en el Estado de México estuve en una iglesia pentecostal por casi 15 años.
y prácticamente la pastora, que le llamamos pastora, era la que llevaba la delantera dentro de la iglesia y había, para mi parecer, había muchos problemas porque ella obviamente estaba rodeada de mujeres casadas, pero las mujeres eran líderes, las mujeres eran las que empujaban a la iglesia y la mayoría de los varones pues como que nos recargábamos en la silla, ¿no? Entonces con el tiempo sucedió una tragedia, la pastora fue en un accidente, fue asesinada y la iglesia continuó, pero ahora en manos del pastor. Y me di cuenta del grave error que a veces cometemos al dejar que la mujer tome la delantera cuando nos corresponde a nosotros. No funcionó realmente, aunque ya estaba el pastor al frente, realmente podríamos decir que le fue muy difícil poder sacar la iglesia adelante. En primera, porque él nunca estuvo relacionado a tal grado como su esposa, y en segundo lugar, porque él se vio rodeado de puras líderes mujeres, y eso lo condujo a otro problema muy, muy grande. Entonces, creo que esto nos habla mucho de nuestro liderazgo como varones dentro del ministerio, principalmente. Pues también quiero comentarles que pues, le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque yo estuve en esa cultura y ambos hemos trabajado en eso, pero yo he sentido mucho apoyo de mi esposa en ese sentido, de que ella dice es que tú tienes que salir, yo quiero sujetarme, tú tienes que ir. Y estuvimos nos sentimos muy bien al comenzar el estudio con Natán, cuando él nos dijo, quiero comenzar con los varones y posteriormente las mujeres van a tener un grupo, pero yo quiero comenzar. Y comentó algo muy cierto, que me dijo, cuando el varón toma el ministerio, las generaciones continúan cuando los varones van delante. Cuando la mujer va adelante, una o dos generaciones y se termina. Y fue algo que yo me di cuenta ya realmente, que cuando una mujer estaba al frente, por lo regular, cuando los hijos crecían, ya no querían continuar. Y me di cuenta de eso realmente. Entonces creo que es bueno, estoy de acuerdo en esto. Realmente a veces como varones pues, no quisiéramos, ¿no? Mejor que lo haga ella. De hecho, hay comentarios, ¿no? Dicen que la iglesia es para los niños y las mujeres. Entonces sí, es bueno para mí. Amado hermano, estoy tan animado al escuchar su testimonio y y también triste de escuchar de la hermana, y animado de nuevo al escuchar de su matrimonio y lo que Dios está haciendo entre ustedes. Me da ánimo en verlos a ustedes juntados estudiando la palabra hermano, le encargo un favor a usted y al resto de los hermanos, pero a usted también le encargo. Aunque ha habido cambios grandes en nuestra congregación, todavía mi deseo es los varones que se levanten. Como usted bien dijo, ¿verdad? Usted dijo que después que el varón se levantó, fue muy difícil, ¿verdad? Sí. Ahí estamos nosotros. Dios ha sido tan bueno y ha traído tanto fruto, pero le confieso que es difícil. Ahorita tenemos a otro varón, pastor y anciano, y le doy gracias a Dios por el pastor Celestino, pero deseo que se levanten más y es Nathan, codicio en una manera buena, lo que tienes en tener estos varones ante ti, y si le puedo, mi favor es si puede recordar a los varones de nuestra congregación a que Dios les dé ese reconocimiento de que se levanten, y yo les estoy instruyendo, pero que le prenda la bombilla y que el Espíritu de Dios haga eso. Si le puedo dar ese encargo, ese favor, me sería de gran ánimo y sé que sería de beneficio para nosotros. Sí.
¿Alguien más quiere compartir una cosa que aprendió o que le resaltó? No todos a la vez. Yo quiero comentar, primeramente, gracias, Pastor David, por la enseñanza de hoy. Ha sido muy edificante, creo que para todos nosotros. Muy bien explicado. Y mi comentario es una exhortación que ahorita sentí de parte del Señor con respecto a el amor, ¿no? El amor de sacrificial y el liderazgo sacrificial que Cristo nos muestra a través de la iglesia, que también nosotros lo debemos de manifestar en nuestros matrimonios, ¿no? Que es a veces complicado, como dice, el hecho de que tal vez en mi caso los dos trabajamos y a lo mejor llegamos con las mismas condiciones, ¿no? A lo mejor a la casa, algún quehacer de la casa y como varón siempre a lo mejor nuestra cultura machista, entre comillas, siempre de mexicano, pues a lo mejor ya no quiere hacer nada en la casa, ¿no? Pero yo creo que hemos nacido de nuevo y tenemos que romper con eso, ¿no? En el nombre de Jesús para poder entregar aún un esfuerzo más, un extra más para que nuestra esposa podamos colaborar o ayudar un poco más, ¿no? En lo que ella tal vez también ya está un poco desgastada. Amén, amén. Gracias. Y sí, yo recibo eso mucho. Le voy a decir a mi esposa si quiere que le dé un masaje de pies ahorita. Gracias por eso, en verdad, aprecio eso. Gracias, fue una exhortación al menos para mí. Otro varón, anímese a compartir. Seguramente nosotros vamos a aprender de usted. A mí me quedó muy claro. Fue muy claro para mí lo que aprendí hoy, pues. Ahora sí que tenía pues yo tenía ese concepto también, así como lo explicó, ¿no? Y es como una confirmación también para mí de que está muy bien así. Como hay que seguir, pues, la enseñanza, pues, que a través de la escritura nos dice que tenemos que seguir, pues. Gracias, hermano. Pastor Natán, no veo a todos, pero si son todos, le doy muchas gracias a usted por el tiempo que me brindan y por ser tan vigilentes durante el estudio. Y gracias por compartir sus pensamientos. En verdad que aprendo también de cuando ustedes hablan así y me animan también. Aprecio el tiempo que me han prestado y dado. Nosotros estamos agradecidos, hermano, por tu tiempo y ha sido de bendición, de edificación. Estuve pensando que, pues, sé que tienes tus responsabilidades allá, pero si Dios permite, tenemos que hacer esto con más frecuencia. Y porque siento que hemos beneficiado. Y sí, creo que hay más, ¿no? Podemos entrar en más detalle en otra ocasión, otro momento, pero ha sido bien explicado y pues me siento muy agradecido pues por tu tiempo, por no solamente de tomar el tiempo ahorita de compartir, sino también el tiempo que sé que toma para preparar, ¿no? Una enseñanza así. Así que gracias a Dios, gloria a Dios por eso y pues gracias, hermano, por tu fidelidad a las escrituras y tu entrega de tiempo.